Don Elis Pérez es uno de esos hombres de los que siempre se aprende algo. Su hoja de vida es un ir y venir de experiencia y de decisión. Es un hombre de medios, ha sabido navegar entre las aguas de la radio, la televisión, el cine y el turismo. Comunicador, presentador, productor, comentarista, promotor de la República Dominicana, asesor de distintos sectores. Don Elis ha sido incluso director de un barco de crucero y a través de los años, instituciones públicas y privadas lo han integrado a distintas funciones. A principios del 60 fundó Radio Universal. En 1967 se inicia en la televisión con el programa Encuentro. Posteriormente, los recién casados, y dígalo como pueda, también fueron parte de su agenda televisiva. Fue cofundador del programa Hoy Mismo en Colorvisión, presentador del programa televisivo Agenda del Presidente y asesor de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana. Don Elis fue pionero además en las transmisiones de béisbol de las grandes ligas y conductor incluso del Miss Universo en 1977. Fue el primer director general de cine y asesor de cine del Poder Ejecutivo. Presidió también la Comisión de Promoción Turística, fundó la Asociación Dominicana de Prensa Turística y trabajó como director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos. Recientemente, el presidente Abinader lo nombró al frente del Consejo de Administración de CERTV, el estatal Canal 4. A sus 85 años y con claridad meridiana, nos concede esta entrevista en Siendo Honestos. Amigos, buenas noches. Esto es Siendo Honestos. En esa breve introducción, ustedes pudieron ver la dimensión de la persona con la que vamos a hablar en esta jornada. Yo tengo el gusto de presentar a un buen amigo, no voy a decir viejo amigo, aunque nos conocemos hace mucho tiempo. Quizás fue una de las primeras personas a las que conocí en la República Dominicana. Se trata de este caballero de Dominicana para el Mundo, don Elis Pérez. ¿Cómo está, don Elis? Catherine, cuánto gusto de verte en este nuevo escenario, porque te he conocido en otros. Así es, don Elis, gracias por estar con nosotros. Hablar con ustedes es hablar de trayectoria. Leía un artículo firmado por Luis Fernández en donde lo describía. Fue muy generoso conmigo, Fue Luis. Muy generoso. Sí. Yo creo que fue justo. Yo creo que fue justo. Él decía que usted era un dominicano de pura cepa, pero que además usted era no solamente un caballero en República Dominicana, sino un gentleman en Estados Unidos, un lord y así. Sí, usted es un caballero, don Eli. Bueno, yo estoy muy comprometido con ese término de caballero, porque yo soy nacido en Santiago de los caballeros. Usted no se iba a quedar por fuera. No. ¿Qué condiciones? Vamos a empezar por allí. De eso quizás se habla poco en estos días. ¿Qué condiciones cree usted que debe tener un caballero de hoy? Bueno, yo diría no el caballero de hoy, el caballero de siempre. La gente es la misma gente. Lo que varían son el tiempo con las circunstancias de ese tiempo específico. Pero la gente realmente es la misma gente. Los de hace 2 siglos, 3 siglos, los de hace 200 años, los de antier, es la misma gente. Lloramos por lo mismo, nos reímos de lo mismo, gozamos por lo mismo y sufrimos por lo mismo. De manera que el caballero es caballero porque lo es. Yo creo que es algo inherente a la persona, algo de esas cosas que tú o tienes o no tienes, que es difícil que sea algo que tú adquieras en el medio, aunque me desdigo inmediatamente, porque al fin y al cabo prácticamente todo lo que somos lo vamos adquiriendo, lo vamos impregnando en la medida en que nacemos y crecemos. Como tú puedes ver, yo no crecí mucho, pero pude captar bastante. Entonces la condición de caballero yo creo que viene con uno. Eso es el resultado. No es enseñado, no es aprendido en casa. No, de la capacidad de captación que tiene cada quien. Así hay algunos que somos caballerosos y habemos otros que damos impresiones divorciadas de la caballerosidad, que tampoco creo que lo aprenden, sino es algo innato, algo que la gente tiene o no tiene. Don Elis, hablar con usted es hablar de trayectoria y de una persona que decidió que las oportunidades no solamente se le presentaran, sino tomarlas en su justa dimensión y estar preparado también para esa oportunidad.
me sorprendió mucho y cada vez que usted lo relata, me sorprende la claridad con la que usted señala que no solamente la educación, el aprendizaje de otros idiomas, sino también esa avidez para estar siempre en movimiento, siempre trabajando, ha marcado definitivamente su vida. Hablemos de eso, de esa capacidad. Bueno, tal vez Frank Marino Hernández, que yo no sé si llegaste a conocerlo, lo perdimos un poco a destiempo, un sociólogo dominicano muy reconocido en la sociedad dominicana. Una vez me dijo, mira Eli Pérez, tú eres de los pocos dominicanos que siempre tienen los ojos abiertos. Uh-huh. Al él decirme esa frase, me chocó, me sonó una campanita. Y a partir de ahí siempre estuve consciente del significado de esa frase, de tener los ojos abiertos. Hace poco yo puse un tuit donde decía, pensando en el presidente Abinader, gobernar es nunca tener los dos ojos cerrados al mismo tiempo. Porque el que gobierna tiene tanto de qué ocuparse, tantas responsabilidades encima, en cualquier país, en cualquier circunstancia, que si cierra los dos ojos al mismo tiempo por un rato, se le van a pasar cosas. Entonces yo decía, gobernar es no tener los dos ojos cerrados al mismo tiempo. Yo he sido muy afortunado. Se me han presentado diferentes oportunidades a través de mi vida desde jovencito y por alguna razón yo tenía los ojos abiertos y me di cuenta de que tenía esa oportunidad en ese momento a mi alrededor y de alguna manera me agarré de ella y la puse a caminar. Y esa es la historia de mi vida, por eso mi vida está llena de diferentes actividades, de diferentes experiencias, mundo anecdótico bastante amplio, por eso mismo. Por eso hicimos un resumen al principio del programa, porque es que si nos ponemos a hablar de cada una, tengo que hacer por lo menos 5 siendo honesto con usted. Es una historia de vivencia y es una historia de aprendizaje. Así es. Y qué bonito que lo tengamos acá para compartirnos esa experiencia. Entonces yo a los jóvenes trato de decirles eso, mantengan los ojos abiertos, dense cuenta de qué tienen alrededor, porque alguna oportunidad se va a presentar, pero si usted no la detecta, es peor que si no se presentara. Claro. Porque no solo usted no aprovecha algo, sino que lo pierde. Y después lo lamenta, además. Sí, entonces hay que mantener los ojos abiertos y darse cuenta y actuar. El que está sentado en una silla esperando que el mundo le pase por delante para que te deje cosas, no va a recibir muchas cosas. Tú tienes que pararte de la silla, ponerte en la puerta y comenzar a detectar y a identificar y saber qué es lo tuyo para perseguirlo y obtenerlo. ¿Cuándo usted identificó qué era lo suyo? Porque para eso hay que estar muy, muy bien plantado en lo que uno es. Nunca lo supe, lo que era lo mío. Como jovencito, cuando yo tenía entre 10 y 15 años, es la etapa en la que tú sueñas con o que pretendes llegar a ser tal o cual cosa. Unos quieren ser abogados, otros quieren ser ingenieros, otros quieren ser médicos, otros quieren ser escritores, lo que sea. Y yo, bueno, yo en una ocasión pensé que, caramba, qué bueno si yo me hiciera abogado, en un estrado de decir mis cosas. Y después me di cuenta que realmente no. Comencé a aprender sobre la abogacía, el derecho, y dije, no, no es lo mismo. El derecho no es lo mismo. Después tuve un tiempo en que me atraía mucho llegar a ser diplomático. Caramba, ser embajador en París, imagínate tú lo que sería eso, o en Madrid, o en Washington, o en Berlín. Y después... Pero te buscaba pura embajada buena, porque los diplomáticos chiquitos lo mandan para las embajadas difíciles. No, pues si lo mandan para allá, para Etiopía. Si voy a aspirar... Lo mandan para allá, para Nicaragua, lo mandan para... Catherine, si vas a aspirar... Hay que aspirar en grande. Como yo he dicho, bien, tú tienes que disparar al cielo para poder sobrepasar las nubes. Si tú le tiras a las nubes nada más, probablemente no llegues ni siquiera a ellas.
tiene que aspirar más arriba. Y bueno, yo pensaba ser un embajador en un sitio de eso. Hasta que efectivamente un día fui en mi despedida de soltero, yo me di un viaje de un mes por Europa, la primera vez que fui. Dije, si me caso, vienen los hijos, va a pasar tiempo y no lo voy a poder hacer. Déjame aprovechar. Y cogí un mes para irme a Europa y conocí varios países. Y cuando llegué a la embajada, o cuando llegué a París, ya alguien me había dado la referencia del embajador, que era un gran poeta, y me reuní con él. Almorzamos juntos. Y él ¿Cuál era el embajador? Y yo ahora no me viene el nombre, pero era un escritor, más bien poeta de la época. Y yo, bueno, comienzo a hacer la pregunta, embajador, ¿y cómo le va? ¿Cuál es el ambiente? Y yo espero que él me diga, bueno, aquí buscando oportunidades para el país, es interesante porque hay esto, lo otro, y yo vivo con los ojos abiertos buscando. Yo esperaba una respuesta así, me dijo, bueno, aquí en una estrechez terrible, hasta hace poco éramos yo como embajador y una secretaria, nada más, en París. Digo, caramba, no me diga. Dice, bueno, pues hace 3 semanas perdí la secretaria y no sé cuándo voy a tener otra. Ahora yo lo tengo que hacer todo, coger el teléfono, escribir los borradores, hacer la carta final, enviarla al correo o llevarla yo mismo. Y yo pensé, yo salí de ahí pensando, ¿y eso es lo que es ser embajador? Eso es lo que yo no quiero ser. Y pensé, ¿y qué hace este señor aquí? Después me contesté yo mismo, bueno, el escritor y poeta, el hecho de vivir en París y coger para Montparnasse y sentarse ahí a tomarse un vino en la tardecita, ya lo amerita para él. Pero eso no es lo que yo voy a perseguir. Y se me quitó la ambición de ser embajador. ¿Y cuándo usted entonces Entonces, fíjate, las cosas a mí, de alguna manera, me han llegado impromptu, es decir, que no fueron planificadas. La primera de ellas, yo llego al HIZ, estaba en el proceso de aprender inglés. Entonces decidí escribir la letra de las canciones en inglés que estaban de moda, como parte del proceso de aprendizaje. Así es. Entonces, la HIZ tenía 2 programas, Melodías de Broadway en la mañana a las 11:30 y Ritmos de Hollywood a las 5 de la tarde. Entonces yo estaba yendo a la escuela secundaria, a la normal, como decíamos entonces, pero en vez de ir a la escuela regular, yo hacía el bachillerato en la escuela de peritos contadores, que era por la tarde y en la noche temprano. Entonces tenía la mañana libre. Entonces yo decidí ir a la emisora para pedirle al locutor que hacía ese programa que me pusiera tal o cual canción, porque yo la tenía adelantada para poder seguir escribiendo las letras. Entonces me dice, amigo de él, un día yo hago el comentario, mira, yo veo que aquí están los discos que están de moda en Estados Unidos, porque yo oigo el Hit Parade en La Voz de América los sábados y veo que ustedes tienen los mismos discos, la única emisora que los tiene. Entonces el locutor me dijo, bueno, lo que pasa es que el dueño tiene una hermana que vive en Nueva York y le trae. Y ella le envía esos discos cada cierto tiempo y por eso están aquí. Yo le dije, bueno, entonces aquí se podría hacer un programa de ese tipo, de ese corte, como el Hit Parade. Entonces, él llamó al director, que era Homero León Díaz, que es una figura legendaria de la radio dominicana. Y Homero recibe el señalamiento del locutor y dice, está interesante, se lo voy a decir al dueño, a don Frank. Frank Hatton era el dueño. Él se lo dice a Frank y a Frank lógicamente le interesó. Claro. Él dijo, sí, me parece muy bien que lo haga. Y cuando el director viene y me dice, mira, dice el dueño que lo haga el programa. Yo digo, que lo haga. Pues yo no soy locutor, yo no tengo voz tampoco para eso. Yo lo que he dicho es que aquí podrían hacerlo porque tienen el material. Entonces me dijo, mira muchachito, si no lo haces tú, aquí no hay quien lo haga. Aquí nadie habla inglés. Tú ves que ellos los discos tienen 2 lados. Ellos no saben cuál es el lado que va, si no se les indica antes, porque no están en eso. Es decir que o lo haces tú o no se hace. Entonces el locutor de turno, Alfonso Martínez, me dijo,
dile que sí, que tú lo vas a hacer, y yo te voy a preparar. Entonces, bueno, fantástico. Entonces, ahí ese fue el momento de decisión, de atreverme o no atreverme. Y me atreví. Entonces, ellos dijeron, bueno, el muchachito dijo que sí, que él lo va a hacer. Entonces, hay que hacerle una prueba, dijo el dueño, sí, para oírlo. Entonces, ellos fueron al estudio de grabación, que quedaba al otro lado de la cabina, con una ventanilla de vidrio doble que se veía, para hacerme la prueba. Y yo, con más miedo que vergüenza, ya el locutor me había dicho, tú le das esta palanquita, tú abres el micrófono, le das la otra palanquita para que el disco arranque, entonces le das el control de volumen para que le dé volumen para que se oiga. Y yo, bueno, imagínate eso por primera vez, era muy complicado. Y yo, con mucho miedo, hago mi cosa. Ajá. Entonces ellos me oyen del otro lado. El locutor fue, me dejó solo y se fue con ellos. Vino corriendo de allá para acá. Me dice, mira, vete huyendo ahora mismo, porque el dueño acaba de decir, ese muchachito con esa vocecita me va a dañar mi emisora, sáquenmelo de aquí. Dice, él es bocón, pero él tiene buen corazón. Lo que tú no te puedes dejar ver, que él te lo diga. Vete, pero vuelve mañana y yo te voy a seguir preparando. ¿Cuál es la diferencia? Que yo volví mañana. Pues yo pude haberme amedrentado. Claro. Que el dueño cuando me vea me va a votar. Usted dijo, voy a volver y voy a seguir aprendiendo. Pero él me animó. Me dijo, vuelve mañana que yo te voy a seguir. Pero ese es el rol de un mentor, don Elis. Ese es el rol también de un buen mentor, de la perseverancia. Exacto, le agradecí toda la vida a Alfonso Martínez. Don Elis, tengo que hacer una brevísima pausa comercial. Usted sabe de esto y qué bueno que hablemos de historia y de cómo la experiencia se va sumando precisamente a esa vivencia. Yo tengo un buen amigo con mucha más edad que yo, más bien amigo de mi madre, que dice que no es experiencia, que son vivencias. Vivencia, así es. Vamos a pausa y venimos. Regresamos con más. Don Elis Pérez está con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Recuerde que usted puede seguirnos también en nuestra cuenta de YouTube. Allí tenemos nuestro canal con todos los videos seleccionados. Usted le da like, se suscribe, le da la campanita para que además le llegue el contenido directo a sus distintas plataformas, correo, mensaje. YouTube lo tiene todo, señores. Y además tiene la posibilidad de que usted nos comente y nos diga quiénes quieren ver ustedes acá en Siendo Honestos, además de sus opiniones del programa. Utilicen además el hashtag Siendo Honestos. Para nosotros es un placer tener a don Elis Pérez. Mira, Catherine, dígame. Cuando yo vi el título del programa, Siendo Honesto, sí, yo pensé que tu primera pregunta iba a ser, don Elis, ¿usted nunca se ha robado un peso o 1 millón de pesos? Que está muy de moda. Bueno, usted sabe por qué yo no le hago esa pregunta. Yo hice mi tarea. Y he hecho mi tarea para este espacio, porque una cosa es lo que uno tiene desde el punto de vista de la afinidad personal. Así como usted dice, bueno, yo nunca supe exactamente a qué me iba a dedicar. Quizás uno va atando en el camino a qué es lo que va a hacer. Y una de las cosas que yo sabía que iba a pasar era que usted viniera en algún momento a Siendo Honestos. Tengo muchos, o quizás no mucho tiempo, pero algún tiempo preguntándole, amigos, ¿qué crees tú? ¿Podemos invitar a don Elis? Claro que sí, invítalo. Yo estaba segura que usted iba a venir. Y si hay algo que me ha quedado claro, no de usted, porque a veces uno le pregunta acá al invitado, ¿usted es honesto? Usted dice, claro que sí. Pero me ha quedado claro, según lo que me comentan otros, es que si hay algo que se puede decir usted es que ha sido un hombre transparente, que ha sido un hombre apegado a la institucionalidad, a la legalidad, y que nadie puede achacarle a usted absolutamente un peso fuera de donde tiene que estar en sus distintas administraciones. Bueno, fíjate, aparte de lo que yo pudiera reclamar como mi formación de hogar, que la recibí yo podría decir que en múltiples orígenes, porque tuve una niñez no regular. Estuve en un sitio, después estuve en otro, después estuve en otro, después estuve en otro, hasta que finalmente estuve en el otro. Pero recibí un tipo de formación que es parte responsable de lo que soy.
y de alguna manera yo desarrollé una condición de gran temor. Entonces, yo pienso que si yo te engaño a ti con algo, o si yo me cojo algo que no es mío y me lo llevo porque no me están observando en ese momento y nadie se va a enterar, yo tengo un temor tan grande a eso, a que me puedan descubrir. Y yo pienso que al rato va a venir un policía a mi casa a buscarme, a acusarme de eso. Entonces yo soy honesto y transparente por esa necesidad. Tal vez no es porque sea tanto así, sino porque ese temor me obliga a hacerlo. Y así me he conducido. Yo he usado mucho una frase que tú tienes que conocer en inglés, que es muy apropiada para el caso. What you see is what you get. Lo que tú ves, eso es lo que yo soy. Eso es lo que hay, como Eso dicen. es lo que hay. Y yo soy así. Yo digo que la persona que me trata en los primeros 5 o 10 minutos se da cuenta de lo que yo soy y de lo que no soy, en poco tiempo. Porque yo no pretendo ser ninguna otra cosa. Yo siempre soy lo mismo. Y no estoy buscando cosas escondidas, ni pretendiendo ponerme la máscara que hoy me la pongo porque no es máscara, sino mascarilla. Así es. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, don Eli? A mí me ha tratado bien, pero yo me he cuidado mucho. Yo estoy consciente de que tengo una edad alta y que soy un objeto de alto riesgo para el virus. Entonces yo me cuido en consecuencia. Y Francia, mi mujer, por igual. Nosotros tenemos toda la... Yo sé que a mucha gente que se cuida también le llega Sí. de manera fortuita, pero la realidad es que nos hemos cuidado. Yo tengo mis 3 vacunas, las 2 chinas originales y luego La Pfizer. la Pfizer. Y ahora hay una situación que la veo clara. La semana pasada me hice la prueba de ver cómo estaban mis anticuerpos. Y están muy bien, como resultado de la última vacuna, sí, la Pfizer. Pero me hice la prueba. Si hubiera estado bajita, me pongo la 4ª. Y estaré atento a eso. Porque la vacuna realmente te cuida. Y si coges la infección, lo más probable es que no vayas a intensivo y mucho menos a respiración artificial. De manera que es una combinación de tú cuidarte, de tener un poco de suerte, pero más que nada de cuidarte. Y el mejor cuido es la vacuna. ¿Usted es un hombre de ciencia o es un hombre de Dios? ¿O de ciencia y de Dios? Mira, de ciencia y de Dios. Yo no soy religioso. Yo no voy los domingos a la iglesia. Yo no rindo culto. Cuando niño, yo iba a San José de las Matas desde Santiago, porque tenía una tía Isabelita allá, y me llevaban a pasar tiempo corto, pero me llevaban. Y la gente me daba un huevo para que yo rezara el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Y yo era un rubito, chiquito, flaquito. Y me dicen que a esa edad, pues muy graciosito. Y la gente buscaba su huevo para escucharme rezar. Eso fue yo niñito de 3, 4 años. Pero en mi vida adulta yo he aprendido que la religiosidad ayuda y que para la sociedad en su amplitud es necesaria. Estoy convencido de eso. Ahora, el ser humano ha hecho uso de la fe para contestarse todas aquellas cosas que él mismo no ha logrado descubrir, no ha logrado una respuesta. En la medida que las respuestas se van dando, tú tienes que acudir menos a ese otro ente que es el que él te resuelve. Cuando tú dices, bueno, yo no encontré la respuesta, pero eso se lo dejo a Dios. Ya tú terminaste, porque se lo dejaste a Dios y Él lo resuelve todo. Entonces yo en esas cosas no soy muy creyente.
Ahora, dicho eso, en la medida en que tú te adentras en la ciencia, y yo soy un aficionado, y soy aficionado a la astronomía, al estudio del universo, el origen del universo, todas esas pequeñas cosas, que son las más grandes cosas. Que son las más grandes. En la medida en que tú avanzas en esas cosas, llegas a un punto en la que tú tienes que, como lo hacen los más sabios, los que más han estudiado y más inteligentes, llegan a un punto en que no hay explicación científica y tú tienes que dar un grado mayor o menor de aceptación de que hay algo sobre todos nosotros que ha creado lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se formó? ¿Cómo vino? ¿Cómo se transforma? Si es que se transforma. Si es que hubo un universo antes, que luego desapareció y luego nació este que estamos viendo, y si este va a desaparecer y nacerá otro, no sabemos. Tú llegas a un punto en que tú tienes que admitir que hay algo que está por encima de nosotros. ¿Tú le quieres llamar Dios? Los seres humanos le hemos llamado Dios. Cada quien ha tenido su Dios a través de la historia, nada más hay que leérsela un poco. Tú ves que hay dioses por todas partes. El Dios nuestro, los cristianos, los de este lado, es Jesucristo. Pero usted me está haciendo una reflexión incluso desde la perspectiva más amplia de la tolerancia. Lógico. ¿Eso se lo han dado los años o usted siempre ha sido así? No, eso me lo ha dado los años, el estudio, el profundizar. Llega a un punto que tú dices, óyeme, pero ven acá. Don Eli, y hablando de Este diseño de cosas que funcionan tan bien, ¿quién lo hizo? Y hablando de tolerancia, usted me comentaba antes sobre el rol de los gobiernos y me hablaba sobre ese particular de manera breve. Y usted ha tenido una relación con varios gobiernos. Sí. Incluso usted tuvo yo diría, no es una ventaja porque usted se lo ganó. Usted fue el primer director de cruceros y el más joven del mundo, si no me equivoco. En un momento dado. Bueno, no el primero. 24 años, el primero del país. Yo fui a los 23 años asistente del director y al año, me tomó un año prepararme, me elevaron a director. ¿Eso fue en él? Eso fue en 1959. Bien. En el 60 me convertí en director. Tuve 3 años como director. Ahí fue que tuve la oportunidad de hacer mi ahorro, porque un cruise director es bien pagado normalmente. Sí. Tú puedes hacer mi ahorro que me permitió, cuando conseguí mi licencia, poner una estación de radio nueva, que fue Radio Universal, cuyo nombre lo puse yo. Yo le hago la salvedad, porque siendo usted director de una entidad de esta índole, ha tenido que tener algún tipo de relación con el gobierno de turno y después con los otros gobiernos. Usted ha sido director general de cine, usted ha estado al frente de oficinas importantísimas del turismo, con distintos gobiernos. ¿Por qué es que don Elis Pérez puede calzar con todos los gobiernos? Eso no se ve siempre. Bueno, déjame decirte, a excepción de 2 o 3 ocasiones que yo contesté anuncios en el periódico que buscaban un personal, fue el caso del colegio Luis Muñoz Rivera, que buscaban un profesor de inglés, y fue el caso de una agencia de viajes de un americano que estaba en el viejo Hotel Aragua. Yo vi esos anuncios en el Caribe de entonces y los contesté. Bueno, pues en esos 2 casos yo busqué esos empleos. Sí, esos empleos. Pero fuera de esos 2 o 3, todo lo que yo he hecho, o para hacer todo lo que yo he hecho, he sido llamado. O sea, usted no ha buscado nunca por los un empresarios, cargo. por los políticos, por los gobiernos. No he buscado. Yo nunca he hecho campaña para nadie, ni he buscado un puesto, ni nada de eso. A mí me han llamado en cada caso. ¿Y por qué cree usted que eso pasa? Porque se habla mucho del tema de no, porque es una cuestión de partidos, llaman a los compañeros de partido, o a la gente con más afiliación. ¿Qué cree usted que es la característica que usted tiene? Bueno, yo pienso que el ser comunicador ayuda mucho. Sí. Porque rompe la barrera del desconocido. Nadie confía en un desconocido.
pero cuando ya la gente te conoce, tú tienes eso, ganado, eso está a tu favor. Claro. La primera ocasión que yo tuve una ligazón con partido y con gobierno, un día recibí una llamada de mi hoy compadre Mario Emilio Pérez, que era esposo de una política muy reconocida, Prat de Pérez. Sí. Entonces Mario me dice, mira Eli, mi mujer me dijo esta mañana que ella sabe de nuestra vieja amistad, que en el partido, en el PRD, que acababa de ganar las elecciones, el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, para el tema del turismo, ellos no tienen dentro del partido gente con mucha experiencia de esa área. Y que ella sabe que tú eres un profesional de ese sector. Que si tú estarías en disposición de aceptar que te nombraran en la comisión que va a redactar el programa de gobierno para el turismo del PRD que acaba de ganar. Entonces él me dijo, ¿tú estarías dispuesto? Y yo dije, bueno, Mario, el hecho de que tú me lo plantees me obliga. Dile que sí. Y por esa vía yo me hice parte de esa comisión. Entonces ya ahí hice el contacto ya en el ámbito político que yo no busqué. Claro. Entonces, eventualmente, a mí se me planteó la posibilidad de ser el director de turismo de ese nuevo gobierno. Pero entonces, los que sí habían hecho campaña y buscaban el puesto, estaban todos... Y se pusieron guapos. Sí. Entonces... ¿No le parece a usted algo parecido a lo que pasa ahora? Exactamente lo mismo. Luce igual, Acuérdate, ¿no? lo que te dije al principio, la gente es la misma gente, cambia las circunstancias, pero la gente es la misma gente. Entonces, bueno, sucedió algo que ahora no hay tiempo para entrar en los detalles, que me hizo a mí poner un espacio pagado de media página en los 3 periódicos de la tarde de esa época, que eran El Nacional, Última Hora y La Noticia. Yo pagué esos 3, porque sucedió algo que me hacía daño como persona. ¿Qué había pasado? Alguien en el mismo Palacio Nacional se expresó sobre mi persona, que yo era lo más deleznable que había en el mundo, que era un bandido, un sinvergüenza, un ladronazo, todo lo que se puede decir malo. ¿Le dijo de todo eso? Y lo dijo delante de alguien que era miembro de la Guardia Presidencial. ¿Pero no, lo dijo públicamente? No, lo dijo en privado. En el antedespacho presidencial. Y esta persona estaba ahí. Entonces yo voy un día al Dachiro, que era un restaurante popular en su época, y el camarero me dice, don Eli, qué bueno que lo veo. Me gustaría decirle algo antes de que usted se vaya. Los camareros son unos aliados para Entonces me contó, me dijo, mire, yo tengo un hermano que es de la Guardia Presidencial. Y anoche, cuando fuimos a casa donde mamá, él me contó que ese día, al mediodía, alguien se expresó en esta forma sobre su persona. Y él, no fue que se lo contaron, él estaba ahí, mi hermano. Y él me lo contó. Una persona como Eli Pérez, referirse así, si tú lo ves, tú le dices, mira, que pasó esto y que yo responsablemente te lo digo. Entonces yo puse esa media página donde decía... ¿Usted la tiene guardada en su casa, esa media página? Debo tenerla, debo ubicarla porque fue para la historia. Cuando salieron la página, me acuerdo que de los 3 directores, que eran Rafael Molina Morillo del Nacional, Virgilio Alcántara, que había trabajado conmigo en la emisora, de Última Hora, y Silvio Erasme Peña, que era el de La Noticia. Yo los llamé a ellos como directores. Yo sé que este no es su ámbito, el comercial, porque es un espacio pagado. Claro. Yo no lo quiero como noticia porque entonces pueden poner lo que quieran sobre el tema. Yo quiero que salga exactamente lo que yo quiero decir. Y la única manera es pagándolo. Lo que yo sí necesito es que ustedes me den el aval. Yo les mando el pago mañana porque no hay tiempo para prepagarlo, para que salga esta misma tarde. Sí. Y Rafaelito Molina, que me tuvo gran aprecio, me dijo, mira Eli, aquí hay en el texto una palabra que no eres tú.
yo te sugiero que tú la varíes tal vez por esta otra. Y él tenía razón. Yo le decía, Rafael, tienes razón, la cambio, acepto tu sugerencia. Y la cambié para los 3. Bueno, al otro día salió, y al otro día, esa tarde salió, y al otro día por la mañana recibí una llamada de don Héctor Inchausti Cabral, que era el asistente del presidente Antonio Guzmán, que me dijo, Elis Pérez, don Héctor Inchausti. Oh, don Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Dice, mira, Elis, el presidente Guzmán te quiere ver. ¿Y qué pensaste? ¿Me cancelaron? No, porque yo no estaba nombrado en nada. Ya. Entonces, digo, sí, don Héctor, ¿y a qué hora usted sugiere que yo vaya por allá? Me dijo, Eli, ponte un flu y coge para acá. Nunca me olvida la forma que me lo dijo. Ponte un flu y coge para acá. Ya, listo. Ya. Y efectivamente el presidente me recibió con un gesto muy adusto. Nada de saludito con sonrisa. Siéntese. Fue gentil, eso sí. Y yo le conté. Al final me dijo, qué pena, hay gente que se atreve a llegar a esos extremos. Estuvo de acuerdo conmigo. Y yo entiendo que ese instante determinó que él me nombrara secretario de Estado de Turismo posteriormente. Don Elis Pérez, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar enseguida. Hay muchas anécdotas de las que hablar con usted. Y quiero que me cuente de ese partido de béisbol que se suspendió y que por lluvia yo no hubiese querido estar allí. Ya vamos a ver. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta parte del programa. Quiero pedirles una vez más que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque allí ustedes pueden tener todo el contenido y además pueden comentarnos, y así sabemos qué es lo que les está gustando a quienes quieren ver sentado acá. Hoy tenemos a don Elis Pérez, una gloria de la comunicación de la República Dominicana. Será cuando escriban un libro sobre la televisión, sobre la radio, sobre el cine, que se tenga que hacer referencia una y otra vez de situaciones. Estoy escribiendo mi libro. ¿Está escribiendo su libro? Ah, ¿ya le tiene nombre? No realmente. He jugado con 2 o 3 títulos diferentes, pero... ¿Usted toma algo para la memoria? Porque yo no tengo esa capacidad de memorizar cosas que usted tiene. No, pero tengo buena memoria. ¿Pero no toma nada para la memoria? No. ¿Come saludable? Como saludable. ¿Toma moringa? No tomo moringa, tomo vodka. Eso es importante, buen oxigenante. Don Elis, en el año 65, plena guerra. En el año 65. Sí, corría la guerra del 65, sí, ¿no? Sí. Y me han contado, yo no, evidentemente no estaba acá, pero los que hacen un poco de historia, hablan de ese juego que tuvo que ser suspendido, incluso por los disparos. Y usted estaba narrándolo. ¿Cómo fue? ¿Con quién estaba usted? Écheme ese cuento con esa buena memoria que usted tiene. Mira, nosotros estábamos, nuestra oficina, que estaba en el Hotel Jaragua Viejo, sí, fue tomada por los guardias americanos que invadieron, y nuestro transmisor, que era el más potente de la radio comercial de entonces, fue tomado por la Fuerza Aérea para utilizarlo. Es decir, que yo estaba cogido por un lado y por el otro. Eventualmente, los de la Fuerza Aérea, cuando recuperaron a Radio Televisión Dominicana, que los constitucionalistas la habían tomado un tiempo, cuando la recuperaron, me devolvieron mi transmisor. Entonces yo estaba comentando frente al presidente del equipo Licey, entonces, Monchín Pichardo. Digo, bueno, ya tengo mi transmisor, pero no tengo el estudio. Los americanos a mí no me dejan ni acercarme ahí, por más dueño que yo pretenda ser. Entonces Monchín me dice, bueno, Eli, mira, este año no va a haber pelota local por razones obvias. Las oficinas del Licey están ahí, tú las puedes usar provisionalmente. Y yo le tomé la palabra. El José Joaquín Pérez, ahí a 2 esquinas cortas de la Pasteur. Y la Pasteur era la línea divisoria de los constitucionalistas
y los americanos y el gobierno de Antonio Inver. Entonces, bueno, nosotros reanudamos las transmisiones, que tuvimos que cortarlas por el problema armado que se dio de la revolución, y comenzamos a transmitir ya desde el nuevo local. Un día llegamos para transmitir el juego. El narrador era Billy Berroa, los comentaristas eran Max Álvarez y Tomás Troncoso, y el locutor comercial era Freddy Mondesi. Entonces, nosotros fuimos llegando. Cuando yo llego, oigo, ¡sup! ¿Qué juego era? ¿Usted recuerda quién jugaba ese día? Era un juego de los Gigantes de San Francisco. No me acuerdo, pero nosotros perseguíamos a los Gigantes porque tenían a Marichal. Exacto. A los Piratas, que en esa época tenían a Manny Mota y Mateo Alou. A los Bravos, que tenían a Felipe Alou y a Rico Carti. Entonces, seguíamos más bien a esos equipos. Era uno de esos juegos. Cuando yo siento eso, ese silbido que me pasó, un silbido, exacto. Una bala se incrustó en la pared de la entrada del edificio. Digo, pero esto es con duro. Entonces, bueno, nada, entramos y comenzamos a transmitir. Se oían los disparos alrededor de la Pasteur, que quedaba ahí a 2 esquinas cortas. Claro. Cuando llega un momento y Max Álvarez pide que corten el micrófono de la transmisión y me dice, Eli, ¿tú no crees que estamos corriendo aquí un riesgo innecesario? Porque parece que a nosotros que nos están tirando aquí. Yo le dije, bueno, vamos a ver, a lo mejor eso amaina. Sigue el juego. Pero la cosa no amainó. Siguió apretando más y más. Hasta que yo llegué a la conclusión de que ciertamente estábamos corriendo un riesgo. Entonces mandé a cortar el micrófono y le dije a Billy Berroa, que era el narrador, digo, Billy, vamos a cortar este juego. Anuncia que se acercan unos nubarrones negros, hay una fuerte brisa que los acerca cada vez más, y ponga a llover un fuerte aguacero y a los umpires a tirar la cobertura del terreno. Y Billy, efectivamente, bueno, señores. Ustedes simularon una lluvia para suspender el juego. Así es. Entonces, bueno, suspendimos el juego por lluvia. Cuando yo me voy, pasé por el Hotel Embajador, que era el sitio donde se daba cita tanto la prensa nacional en parte, pero mayormente la prensa internacional tenía su sitio de estar en el Hotel Embajador. Entonces yo voy al Embajador y yo vivía a 2 cuadras del hotel también. Paso por el hotel y ¿quién está en la puerta? Bob Canel. Bob Canel era el más famoso de los narradores de béisbol y de boxeo de la época. Pero él a la vez era corresponsal de Agence France Presse, de la agencia francesa de noticias, y estaba en el país cubriendo la incidencia de la revolución. Pues ya nosotros éramos amigos a través del béisbol. Sí. Cuando yo llego a la puerta, veo a Boca ahí, nos saludamos, y me dice, pero Eli, yo estaba oyendo el juego hace un momento, ¿qué pasó? Yo le cuento, bueno, mira, pasó esto, y cancelamos el juego por lluvia, aunque no estaba lloviendo, pero era resguardando nuestra seguridad. Entonces me dice, pues mira, yo no tenía un lead para hoy todavía, para mis noticias, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y esa fue su noticia para Agence France Presse de esa noche. Don Elias, vamos a hacer una breve pausa comercial. Me queda muy poco tiempo para hablar con usted y muchas anécdotas. Además, quiero preguntarle sobre cuál es su opinión sobre el estado actual de las cosas, sobre cómo ve el país, qué le está preocupando. Quizás de una manera breve, porque el tiempo apremia, sí, pero es bueno tener su perspectiva sobre lo que estamos viviendo en estos días. Ya regresamos.
Regresamos con más Esto es Siendo Honestos. Para mí es un placer estar conversando en este momento con don Ellis Pérez. Tenemos muy poco tiempo, don Ellis, y yo no puedo perdonarme si no le pregunto sobre cómo está viendo usted el país, qué le preocupa en este momento de la República Dominicana. Estamos casi quizás saliendo de la pandemia, aunque hay a veces noticias que nos llegan desde Europa que nos hacen ponernos chivos en buen dominicano. ¿Cómo lo ve? La palabra que más se presta para unirla a lo que es la pandemia es incertidumbre. Por más que uno crea que puede estar terminando, realmente no sabemos. Sabemos hoy cómo está la cosa y mañana no sabemos qué es lo que viene, con las variantes y todas esas cosas. De manera, yo veo dos problemas muy serios. La pandemia, que hay que manejarla día a día, y el problema de la gente que no se quiere vacunar por una o que otra razón, desafortunadamente. El gobierno tiene que ser gobierno y hacer que la gente se vacune para proteger a la mayoría, que de eso es que se trata. Eso por un lado. Y por el otro lado, el caso de Haití, la crisis extraordinaria que vive Haití. Yo soy un fiel creyente que Haití hay que ayudarlo. Haití ha demostrado que no tiene las condiciones para ser autosuficiente. Lo demuestra la historia, no es que yo crea o no crea, está ahí. Entonces hay que buscar la manera de ayudarlo. Yo soy de los que creo que nosotros debemos acoger la mano de obra haitiana en todo lo que necesitemos, pero que el resto de ilegales deben ser repatriados a su país. El país no puede cargar, como dijo el presidente Abinader hace muy poco, un país, echarse encima dos países. No tiene esa capacidad. Nosotros somos un país pobre en desarrollo. Entonces, ese es un problema muy serio. Yo creo que nosotros debemos acoger a los haitianos que necesitamos en la agricultura, en la construcción, pero los que no necesitamos, que se establece que no tienen un empleo, hay que repatriarlos y ayudarlos a ellos en Haití a que hagan un desarrollo sostenible para ellos mismos. Esos son los dos principales problemas. Después tú tienes la inseguridad, que hoy en día tú vas a Estados Unidos y estás casi más inseguro allá que aquí. Son cuestiones de los tiempos. Todo el mundo tiene que andar con cuidado hoy en día. Don Ellis, en todos estos años de experiencia, de trabajo, de entrega a la República Dominicana, porque usted ha trabajado por el turismo, ha trabajado por el cine, ha trabajado por los medios de comunicación, por el deporte, ¿cuál ha sido quizás esos sinsabores que le quedan a usted? Y también quizás las mayores alegrías, ¿no? Bueno, los sinsabores están dados mayormente con la incapacidad de aplicación de la ley. Yo creo firmemente en que la ley tiene que ser respetada y tiene que ser aplicada a todos. Y yo soy el primero que estoy en disposición de cumplir la ley. Y he vivido bajo esa premisa, no salirme de lo que es el ámbito de la ley. Entonces, es muy penoso cuando tú ves gente sufriendo, porque hay otros que de manera desproporcionada abusan de su condición para perjudicar a los que menos pueden. Se dan situaciones realmente muy penosas. Eso a mí me llega al fondo. Pero desde el punto de vista personal, quizás alguien que usted diga, esta persona me falló, o esperaba algo diferente. No, yo he sido muy afortunado. La mayoría de la gente con la que yo he trabajado ha sido fiel, ha sido leal, y puedo dar testimonio de que casi sin excepciones yo no he sido defraudado. Tal vez un caso específico que prefiero no personalizarlo, a lo que tú te referiste recientemente con relación a un libro que no vamos a identificar ahora. Pero en sentido general, yo he sido muy afortunado en ese sentido. ¿Y la satisfacción mayor? Bueno, mi satisfacción mayor es mi familia. Haber encontrado a la mujer que yo idealicé de jovencito, que supiera bailar, que me quisiera, que me atendiera, que yo me sintiera bien, que me sintiera cómodo, que me sintiera enamorado. Bueno, ¿y es verdad que usted era el hombre que más bailaba o el capitán de baile del crucero? Bueno, yo bailaba, era parte de la función de un crew director, es
socializar con la gente. Pero cuando nosotros teníamos siempre un show a bordo, con una cantante, un mago, unos bailarines, los bailarines generalmente daban clases de algunos bailes. Exacto. Cuando no teníamos bailarines, yo daba las clases. ¿De merengue? De merengue. Ah, pues usted baila mejor merengue que bachata. Ah, sí. La bachata yo soy de los aprendices actuales, pero merengue no, yo he sido un merenguero al estilo Johnny Ventura. Esa gran satisfacción en su familia. Saludos a doña Francia. Seguro. Mi mujer y mis hijos, Elisito, Carlos, Alín, Isabel y ahora mis nietos, te hacen la vida formidable. Entonces, en ese sentido, yo he recibido mucha satisfacción y me considero muy afortunado. Dios me ha dado más de lo que yo merezco, yo entiendo. Estoy en deuda con mi sociedad. Al principio del programa yo decía que usted era un caballero. A mí me hubiese gustado ponerle a usted quizá un sombrero, hasta para preguntarle, porque yo sé que usted es de esos hombres que está permanentemente, como ha dicho, con los ojos abiertos, buscando nuevas oportunidades, y eso no tiene que ver con el tema de la edad, y ni siquiera para decir guindo el sombrero, lo cuelgo por allí. No es cierto, ¿verdad? Usted no está dispuesto a guindar el sombrero aún. No, yo tomé una decisión hace ya 3 o 4 años de deslindarme de las funciones ejecutivas. Ya yo no me levanto para ir a una oficina. Sin embargo, yo sigo siendo presidente del Consejo de Radio Televisión Dominicana. Así es. Me nombró el presidente Fernández, me dejó el presidente Danilo. Yo pensé que ya iba para mi casa porque me tocaba también, cuando el presidente Abinader me mandó a decir que quería que yo me mantuviera. Bueno, y ahí estoy, el decreto salió reiterando mi posición. Yo soy miembro del Hospital General de la Salud, de su consejo directivo. Soy asesor de la Junta Directiva de los Hoteleros, de Azonadores, asesor activo, si yo asisto a todas las reuniones de la Junta. De manera que entre esas 3 cosas que no requieren que yo tenga que ir a la oficina, ni asumir responsabilidades pequeñas específicas, yo me mantengo bastante ocupado. Y últimamente me han llamado y me han ofertado una nueva cosa. ¿Ah, sí? Que estoy pensando posiblemente ¿Usted no se va a ir de aceptar. acá sin decirme? Deme que sea una pista. No. ¿Pista? No puedo porque todavía no he dado mi visto bueno final, entonces no lo puedo hacer público sin haberlo decidido. Pero he recibido y lo estoy evaluando porque la decisión es mía. Si yo digo si que usted no, quiere. soy yo, porque la oferta está hecha. Yo pensaba que me iba a decir que lo habían nombrado asesor de Twitter del gobierno, porque usted tuitea todos los días. Bueno, yo me mantengo. Fíjate, mi condición de comunicador, el Twitter me la ha resuelto, pues yo decidí salirme de la televisión. Tenía oferta de quedarme. No, pero usted en Twitter es una celebridad, se lo puedo decir. Bueno, entonces... ¿Tiene muchos seguidores usted? Sí, tengo más de 37,000 hoy ¿Usted en ve? día. ¿Usted ve? Pues merecido, ¿eh? Don Eli, tengo que despedir el programa, qué pena. Bueno, es así. Me he quedado corta, me he quedado muy corta con preguntas, pero bueno, son Otro muchas día nos experiencias. juntamos otra vez. Bueno, claro que sí. Siempre que yo siga siendo honesto, ¿verdad? No, yo espero. Y con vodka. Ah, Don Eli. gracias, Muchísimas Catherine. gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Esto es Siendo Honestos. Bye, bye. Hasta una próxima oportunidad.